Usando la herramienta DataPymes, vamos a analizar el resultado de esta empresa, que es una fábrica de jeans, una pequeña fábrica de jeans ubicada en la ciudad de Cali. Vamos a revisar o analizar el resultado, el estado de resultados de esta empresa, tanto del mes de abril, que fue el mes pasado, como el acumulado de enero a abril para la misma compañía. Recuerden que DataPymes es una herramienta práctica y sencilla que nos fortalece la toma de decisiones financieras en nuestra empresa. Es una herramienta que nos permite comprender el estado de salud financiero de nuestra empresa de manera sencilla y práctica. Toda la información ustedes ya la tienen, las empresas tienen la información, el equipo contable construye esta información, ¿cierto? De los registros contables que tienen las pequeñas empresas y las medianas empresas. Es decir, solo falta una herramienta como DataPymes, en donde el equipo contable o la persona que administra los datos diligencia esos datos en esta herramienta y podamos obtener algo como lo que estamos viendo aquí para esta fábrica de jeans. Entonces, en los próximos días les voy a contar cómo voy a hacer el lanzamiento de esta herramienta muy fácil. Va a haber una versión gratuita porque lo que yo quiero y lo que tengo como objetivo es acercar las finanzas a las pequeñas y medianas empresas, aquellas que más necesitan finanzas, aquellas que más necesitan análisis financiero y que por capacidades financieras, capacidades humanas no pueden tenerlas. Vamos entonces a analizar el estado de resultados de esta compañía. ¿Qué vamos a ver con DataPymes? En el primer bloque de información es el análisis del mes particular. En este caso estamos hablando del mes de abril. Vemos cómo se comportó el año anterior, es decir, el mes de abril del año 2024, cómo estaba estipulado el presupuesto para este año y cómo quedó el mes eh, realmente ejecutado. Vamos a ver las variaciones respecto al presupuesto y la variación respecto al año pasado. En el segundo bloque de información, que son las columnas que están al lado acá, vamos a ver los mismos indicadores, pero lo vamos a ver el año acumulado, es decir, los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y eso lo denoto con esta celda de acá arriba que es el 4, es decir, el mes 4, mes de abril. Lo que me está haciendo es acumular las ventas del año anterior, enero, febrero, marzo y abril, el presupuesto y el ejecutado real. Y vamos a comparar los indicadores. Entonces, cuando uno como financiero, como líder de una empresa, como gerente de una empresa, tiene claro cómo se están comportando los indicadores más importantes y no solamente cómo se están comportando individualmente, sino cómo hacen sinergia y cómo agregan valor combinados, porque las finanzas son un sistema, las finanzas y la contabilidad no pueden ser indicadores aislados, no pueden ser eh, cosas que funcionen separadamente, tienen que ser sistémicos, es decir, trabajan en sinergia, trabajan en conjunto. Vamos a revisar entonces cómo le fue a esta compañía en el mes de abril. En el mes de abril esta compañía se había presupuestado vender 95 millones de pesos. El año anterior había vendido 77 y realmente ejecutó 69 millones de pesos. Aquí vemos que versus presupuesto, la compañía ejecutó un 73% y respecto al año pasado, el mes de abril, decreció un 10.7%. Entonces aquí vemos una pequeña falencia comercial que se vio poco afectada porque también los costos, sobre todo los variables y los fijos, se elevaron respecto al año anterior y quedaron por debajo de presupuesto. Bueno, este debajo de presupuesto el variable es un efecto pues relacional con la venta. Cuando al final yo hago esa mezcla y miro la utilidad bruta, veo que la utilidad bruta del mes de abril del año pasado fue más alta, 45 millones de pesos. Me había presupuestado como compañía hacer 58 y traje 37 millones de pesos. Esto es una ejecución versus presupuesto del 64 y versus el año pasado del 19.1. ¿Esto qué me quiere decir o qué mensaje me da? El mes de abril en la venta y la composición de costo y utilidad bruta no fue un mes positivo, fue un mes muy aceptable. No llegamos a la venta,
no trajimos la utilidad bruta que nos habíamos propuesto, incluso trajimos menos que el año pasado. Pero como les decía, DataPymes me permite no solamente evaluar la información o el resultado financiero del mes particular, sino que también me permite revisar cómo está mi comportamiento acumulado o mi tendencia de los últimos meses. Y para eso tengo este segundo bloque de información en donde ya veo los 4 meses y aquí veo cosas muy diferentes e interesantes, porque aquí ya me muestra un crecimiento de la venta de un 20%, muy importante, y una ejecución muy cercana a lo que me presupuesté, es decir, el 98%. Cuando ya veo el comportamiento de los costos variables y fijos, veo también un comportamiento muy natural. Hay un leve crecimiento de los costos fijos que tiene que ser un poco efecto de la mayor venta, pero al final la generación de utilidad bruta, que es ese indicador, esa plata que me genera para cubrir mis gastos, está creciendo un 38.6% y está ejecutando el 96.42% del presupuesto. Muy cerca a lo que como empresa yo proyecté tener para este periodo. Entonces aquí me da las dos ópticas, cómo quedó mi mes, pero también cómo voy en el año, porque puede ser que un mes sea producto de que los otros 3 meses yo haya hecho una estrategia diferente y este mes se me cayó un poco, o puedo mirar si realmente viene una tendencia bajista, una tendencia alcista y poder tomar decisiones en la parte comercial. Entonces, vamos a mirar un poco qué pasó con los gastos. Los gastos del mes de abril vienen creciendo de manera importante, los gastos variables un 23% y los de administración un 16%. Esto hace que la compañía en el mes de abril haya perdido 14 millones de pesos. Y esos 14 millones de pesos versus el presupuesto que habíamos presupuestado ganarnos 7, pues tiene unas ejecuciones y unas variaciones muy, muy negativas, que cuando los traduzco a la utilidad neta, porque tengo unos gastos financieros por allí, pues vemos que la compañía en este mes no tuvo un resultado positivo. Pero si nos pasamos al bloque acumulado, vemos por acá que los gastos, que en qué tienen variación, en los variables tienen un 119%, están creciendo por encima incluso de la venta, y aquí hay que hacer una lupa, ya profundizar en los datos para ver en dónde estuvo la desviación, y sobre todo también en los gastos administrativos, porque cuando los gastos administrativos crecen un 30%, ¿cierto? Y se ejecutan 123% de lo que me presupuesté, es decir, estos 3 millones de más que estaba marcando acá, pues hay algo por revisar. Cuando yo veo la salud financiera de una empresa, el primer indicador que yo me acerco, que acerca a eso, es la utilidad operacional o el EBITDA, que ya sumándole las depreciaciones y amortizaciones, vemos que esta compañía este año viene con algo muy positivo, viene convirtiendo esa utilidad o esa pérdida operacional del año pasado, que fueron 14 millones, en una utilidad de 36. Sí, es cierto, no llegamos al presupuesto. Tenemos una deuda como compañía para llegar para ese 33%, 34% que nos falta, pero mostramos una tendencia de mejora y estamos creciendo la utilidad operacional un 360%. Muy bien, o sea, está bien. Hay que revisar desde lo comercial, desde la estructura fija interna, qué debemos hacer para que la utilidad operacional llegue completa o llegue en la medida de lo que habíamos presupuestado. Entonces, esto es un análisis integral. Como les decía, DataPymes me permite analizar la compañía de manera integral y no solamente de manera particular. Y esto lo podemos hacer para las cuentas del activo, para las cuentas del pasivo, para las cuentas del resultado. Por acá abajo, para terminar, les voy a mostrar rápidamente cómo se comportan los márgenes brutos. El margen bruto del mes el año pasado fue el 59.4, se había presupuestado un 61.4 y quedó un 53.8. Es decir, que versus lo que me había presupuestado tengo 7.6 puntos porcentuales por debajo del presupuesto y 5.6 puntos porcentuales por debajo del año anterior. Pero si lo veo respecto al acumulado, estoy mejorando 7.9 puntos porcentuales el margen bruto de este año respecto al año pasado. Terminó en un 60.2, es un muy buen margen bruto, pues está en una industria que lo permite.
El año pasado teníamos 52.3, es decir, que hubo una mejor eficiencia que el año pasado. Pero respecto a lo que yo me había presupuestado, los proyectos que encaminé para mejorar la eficiencia operativa, sí me faltó algo, 1.2 puntos porcentuales para acercarme a ese presupuesto, ¿vale? Entonces miren que aquí es muy interesante ver la compañía de manera en bloque, de manera particular, de manera integrada, de manera sistémica, que es como deben ser las finanzas. Eso mismo pasa para mi margen de contribución, que es cuánto me está aportando la venta. Cada peso que vendo, cuánta plata me deja, cuánta plata me pone para cubrir mis costos fijos. Y aquí llegan unos márgenes muy interesantes, muy parecidos al margen bruto, quizá porque los costos variables no son tan altos. Entonces me permite con esto decir, ¿estoy mejorando mi margen de contribución? Sí, estoy bien. Me falta un poco para llegar a mi objetivo, pero estoy mostrando una mejora y eso es importante. ¿Cómo están mis márgenes operacionales? El del mes ya lo vimos, fatal, pues perdimos plata, pero como empresa acumulada estamos volteando ese margen operacional negativo el año pasado y lo convertimos en un 8.7. Estamos mejorando 12.8 puntos el margen operacional. Tenemos una deuda, sí, respecto a lo que nos habíamos presupuestado. Acá entonces vemos los egresos fijos cómo están, nos ayuda a calcular el punto de equilibrio y de ahí para abajo vemos toda una serie de indicadores importantes que los vamos a ir analizando poco a poco con la herramienta DataPymes, con la herramienta y con los datos de muchas empresas, de muchas industrias. Los invito entonces para que se unan a este propósito. DataPymes es una herramienta muy interesante, la diseñé de manera práctica, con el acompañamiento mío, vamos a tener consultoría grupal, vamos a tener unas versiones gratuitas porque yo lo que quiero es acercar las finanzas a las pequeñas y las medianas empresas que a veces por los recursos económicos o los recursos humanos no pueden tener acceso a personas que tenemos la experiencia en analizar datos, en analizar empresas para que crezcan con valor. Los invito entonces para que por la hora se unan a mi página web. Yo tengo una newsletter que se llama Pymes que crecen con valor. Por ahí voy a estar contándoles cómo va a ser el lanzamiento oficial de DataPymes para que estén pendientes. Van a haber versiones gratuitas, van a haber versiones grupales, versiones individuales, personalizadas. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad.